General Ripper called Strategic Air Command Headquarters. Mientras que Senderos de Gloria se caracteriza por ser un crudo drama de guerra que ahonda en la condición humana, Doctor Strangelove destaca por recurrir a la sátira como aliada principal de su mensaje antibélico. Los personajes de Doctor Strangelove saltan entre lo serio y lo caricaturesco. Son figuras que representan la ingenuidad y la locura de los hombres de guerra, presentados aquí tanto como estereotipos andantes y tanto como víctimas de una sátira que desnuda su naturaleza guerrerista, déspota y violenta. En Doctor Strangelove podemos encontrar ciertas lecturas sobre la guerra, como algo a que temerle, algo que glorificar o un simple juego. Para el General Ripper, la guerra no es más que un hobby, un divertimento, una actividad recreativa, como queda demostrado a través del curioso gag donde Ripper saca un rifle y un cinturón de balas directamente de un bolso para palos de golf. Más sobre el General Ripper en un momento. Para el piloto Kong, quien comanda una aeronave que carga 2 ojivas nucleares con destino a Rusia, la guerra se resume en seguir órdenes. Cumplir la misión que le es encomendada es su único objetivo. La guerra es su jefe y su razón de ser. Y para el presidente de los Estados Unidos, Martin Muffley, la guerra es algo a evitar, es el último recurso y el peor escenario al que se puede acudir. También existe en el filme una lectura que advierte las contradicciones de una institución militar como el ejército y de todos aquellos que la conforman. Si observamos con detenimiento las diferentes estancias de la base militar del General Ripper, podemos encontrar una frase que lee: "La paz es nuestra profesión", expresión que confirma la hipocresía e incoherencia propia de una organización militar. Escenificado cuando esta frase toma protagonismo en medio del asedio que el ejército lleva a cabo contra la base militar de Ripper, gag visual que impulsa el aspecto satírico de la película. Pero los apuntes irónicos no se quedan ahí. Podemos encontrar uno aún más poderoso cuando la búsqueda por evitar un conflicto bélico se discute en un lugar llamado el Cuarto de Guerra. Es en este escenario ya todo un ícono cinematográfico gracias a su mesa circular, donde conocemos a los hombres diplomáticos que buscan impedir una crisis nuclear. Es sobre estos hombres en quienes recae el peso del mundo, ilustrado magistralmente por Kubrick al encuadrarlos en la mitad inferior del plano, situando sobre ellos, en la parte superior del cuadro y simbolizando el peso que cargan, el tablero con el mapa mundial que está literalmente inclinándose sobre ellos. La constante presencia de este tablero también sirve como una remembranza, se lee como la urgencia de la situación, una carrera contra el tiempo para evitar el fin del mundo. Es también en este cuarto de guerra donde ocurre el momento que considero más importante y lleno de significado de Doctor Strangelove. Con este paradójico comentario se representa y se resume el escenario satírico de la película. En una sociedad moderna, en el mundo de la posguerra, la diplomacia con que se abordan los conflictos entre países queda opacada por la naturaleza conflictiva del ser humano, como hubiera quedado evidenciado en el final alternativo eliminado por Kubrick, donde los diplomáticos del cuarto de guerra terminan envueltos en una guerra de tortas. Las dinámicas conflictivas en el cuarto de guerra también permiten atestiguar cómo los poderes políticos se preocupan más por aventajar a sus enemigos que por las consecuencias reales de sus actos. Al igual que en Senderos de Gloria, en esta película nos encontramos con muestras de displicencia por la vida humana, evidenciadas sobre todo en 2 personajes claves, el general Jack Ripper y el general Buck Turgidson. Mientras que el general Miro de Senderos de Gloria consideraba sacrificar varias vidas humanas por un impulso ególatra y prepotente, sin contar el desprecio que tiene hacia los soldados rasos, el general Buck Turgidson lo sugiere como una forma de mitigar daños. Cuando el general le propone al presidente bombardear todas las bases militares rusas para obtener una gran ventaja sobre su enemigo, Turgidson lo sugiere escudándose en la búsqueda del escenario de posguerra más viable para el mundo. Si evitar el fin del mundo requiere sacrificar 20 millones de vidas para que se puedan salvar 120 millones, es un precio más que razonable. Aún así, el presidente considera esa opción inadmisible, siendo él lo más cercano a la voz de la razón en toda la película. También tenemos al general Jack the Ripper, un hombre ególatra, autoritario, enceguecido por el poder y deseoso de la guerra, cuyo nombre es un juego de palabras con Jack the Ripper, traducido como Jack el Destripador. Un guiño que pone en evidencia su psicopatía y desprecio por la vida.
Reaper es el desencadenante de la crisis principal de la película al poner en marcha el Plan R, una ofensiva que autoriza un ataque nuclear a Rusia, pues, según Reaper, los comunistas están contaminando los preciosos fluidos corporales de los estadounidenses. En su ansia por derrotar a los rusos y apoyándose en sus prejuicios e ignorancia, Reaper da el primer paso para iniciar un conflicto bélico nuclear, pero esta excusa propagandística es solo una mentira que el personaje se dice a sí mismo. La verdadera razón del ataque surge de una conexión entre el acto de la guerra y el acto del amor, dos temas recurrentes en la filmografía del director estadounidense. A lo largo del metraje de Dr. Strangelove nos encontramos con varias metáforas visuales sobre el sexo, unas más sutiles que otras, y de hecho no hay que buscar muy lejos para encontrarlas. La secuencia inicial de la película nos muestra dos aviones en pleno vuelo, uno llenando de combustible al otro, imágenes que fácilmente remiten al acto sexual. Además, la película recurre constantemente a la presentación de símbolos fálicos, desde los ya mencionados aviones al inicio de la película, pasando por el cigarro que alardea Reaper, hasta el misil nuclear que el piloto Kong deja caer sobre Rusia mientras lo monta entre sus piernas. También podemos leer el tablero del mapa de la madre Rusia como una alegoría al útero femenino y los diferentes aviones desplegados para bombardearla como los espermatozoides masculinos, siendo solo uno de estos espermatozoides el que logra llegar a su objetivo. Finalmente, para que Reaper pueda obtener la satisfacción sexual a la que no pudo llegar durante el acto del amor, debe hacer que la bomba, un símbolo de la semilla de Reaper, caiga sobre Rusia y así él pueda descansar. Si quieren, podemos ir incluso más lejos y proponer un paralelismo en el hecho de que el piloto Kong debe soltar la bomba manualmente. Dr. Strangelove propone una similitud entre la falta de combate que trae la Guerra Fría y la falta de vigor sexual, que deja impotentes a los militares, despojándolos de su poderío masculino y plantando inseguridades sobre sí mismos, inseguridades que terminan desencadenando una crisis nuclear. Otro de los temas claves de la película es la importancia de la comunicación y las graves consecuencias que se dan por la falta de esta. En Dr. Strangelove aparecen situaciones donde el proceso de comunicación se ve entorpecido. Por ejemplo, cuando el presidente Muffley intenta hablar con el primer ministro en Rusia para informarle sobre un posible ataque nuclear, no solo existe la barrera del idioma, sino que el primer ministro parece estar un poco ebrio. También está la escena cuando el brigadier Mandrake intenta explicarle lo acontecido en la base militar a un oficial americano, pero este se rehúsa a escucharlo, obstaculizando la oportunidad de contactar al presidente y detener el bombardeo nuclear ordenado por el general Reaper. Inclusive, cuando Mandrake consigue que el oficial le permita hacer la llamada que lo contactará con el presidente, el brigadier no tiene suficiente dinero para que la operadora al otro lado de la línea contacte su llamada con el Pentágono. Este énfasis en la importancia de la comunicación lo encontramos de nuevo en el hecho de que el comunicador del avión que soltará la bomba nuclear está dañado, por lo que no puede recibir la orden del presidente de abortar el ataque que activará el dispositivo del fin del mundo, cuya existencia no fue informada a los Estados Unidos, permitiendo que un ataque nuclear por parte de los americanos siempre estuviera sobre la mesa. Cada falencia en el proceso de comunicación, sumado al tedioso proceso burocrático que le rodea, se va convirtiendo en una enorme bola de nieve que culmina en el fin de la humanidad debido a un apocalipsis nuclear. Dr. Strangelove es una excelente comedia negra llena de apuntes irónicos y graciosos que no solo poseen un doble sentido, sino que también profundizan los temas encarados por la obra. El filme muestra la futilidad de los procedimientos burocráticos del Estado en momentos de verdadera urgencia y al mismo tiempo destaca la ironía de tratar asuntos bélicos y de violencia a través de la diplomacia. La película, como toda buena sátira, nos hace reír para inmediatamente hacernos pensar. Este video hace parte de un análisis a la trilogía antiguerra de Stanley Kubrick. Aquí te dejamos el video que le sigue y aquí te dejamos otro escogido al azar. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle manito arriba y suscribirte al canal para saber cuándo subimos nuevo contenido sobre cine. Hasta la próxima.